¿Qué tal, amigos? Buenas tardes desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, esta ventana abierta que les ofrecemos siempre por internet. Hoy seguimos hablando, renovamos de nuevo las conversaciones, estas tertulias del convenio que recientemente ha hecho el Grupo de Comunicación La Cerca con FEDA, con la Federación de Empresarios de Albacete. Un programa que con el nombre de Carrera de Fondo pues intenta poner en valor las vicisitudes y los problemas que empresarios de todo tipo, autónomos, pymes, micropymes, empresas familiares pues tienen que solventar a diario para sacar a flote sus plantillas laborales. Hoy nos honran con su presencia en esta Carrera de Fondo a tres personas que ya voy a presentar. Virgilio Navarro Pallarés, técnico del Departamento Laboral de FEDA. Virgilio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias. Luis Ramírez Sánchez, presidente de la Patronal de Comercio y vicepresidente de la Federación de Comercio. Igualmente, Luis, gracias. Miembro ejecutivo del Comité Ejecutivo de FEDA, Luis. Y Juan Manuel García, presidente de la Asociación de Autónomos de FEDA y presidente de la Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete. También miembro del Comité Ejecutivo de FEDA. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estáis los tres? ¿Ustedes? ¿Vosotros? ¿Vos tuteo? Sí, ¿no? Hombre, por supuesto. Bien. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver si entre los tres y con alguna aportación muy humilde que yo pueda hacer, podemos hablar de la importancia que tienen los trabajadores autónomos en toda España. Por cierto, ustedes verán aquí, yo me he ido preparando cosas a lo largo de estos días. Luis, tú que has estado en muchos temas políticos y de leyes y de historias, y aquí me he sacado cuestiones, la ley de la reciente reforma urgente del trabajo autónomo, el texto consolidado de la ley de morosidad de las operaciones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, como ustedes comprenderán, va a ser imposible poner todo esto encima de la mesa. Pero bueno, yo me lo he preparado por si hay algún tema que de manera oficial podamos recurrir a él, que sepamos que ahí está la ley para determinarlo. Solamente, para empezar esta tertulia, voy a poner en valor la importancia que en número cuantitativo, y por supuesto en calidad, pero en términos cuantitativos tienen los autónomos en España. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el total de empleados al 31 de diciembre del año 2017 asciende a 18.998.400. Los afiliados al régimen por cuenta propia, los autónomos, eran a esa misma fecha 3.231.279. Esta cifra representa, en relación del total, hablo de los autónomos, un 17%. Un 17% que lo que representa el total de autónomos al total de ocupados en España. Bueno, pues de esos casi 19 millones de ocupados que hay en este país, al 31 de diciembre, vuelvo a repetir, del 2017, un 16% son asalariados del sector público. Un 17% son asalariados del sector público y un 17% son autónomos. El resto, pues son y pertenecen al sector privado en forma de régimen jurídico, de sociedades limitadas, anónimas, comunidades de bienes, de propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con esos datos ustedes ya se pueden sacar un análisis de qué estamos hablando y quizás a voz de pronto el que entienda algo poquito de economía, pues creo que no se extrañará mucho de por qué en España vamos como vamos, aunque muchos determinen que ya estamos saliendo de la crisis. Ojo, 16% del total pertenece al sector público. Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Estadística. Hablamos de unos 3 millones, claro. Más de 3 millones. 3 millones. Más de 3 millones. Y en estos momentos esos datos son ciertos, pero llegamos a estar en 4.400.000 autónomos en el... Eso conviene que lo diga Luis, porque efectivamente sí, porque es la pregunta que te iba a hacer partiendo de esa premisa y con estos datos. ¿Cómo están el sector autónomo ahora mismo en relación a hace 15 años? Al principio has dicho un tema que es muy importante y es que algo tiene que estar pasando porque todas esas leyes que se han sacado, todas esas reformas que se han hecho y tal, indudablemente se están empezando a preocupar
yo creo que de forma consciente de la importancia de los autónomos en España. Ahora mismo se están sacando normativas, entre otras cosas, pues porque el sector autónomo estamos pidiendo que se saquen normativas porque habían muchas lagunas y muchas deficiencias que había que solucionar. Pero es que nos damos cuenta de que el autónomo es el que de una forma u otra crea los puestos de trabajo. Ese dato que has dicho tan sencillo, de los 3.200.000 y pico autónomos que tenemos ahora mismo, si nos dieran capacidad y facilidades, nos apoyaran, nos animaran a crear un puesto de trabajo, se acaba el paro. ¿Se acaba el paro? Fíjate qué sencillo. Pero esto me gustaría, yo lo he repetido ya más de una vez y me gustaría que se volviera a poner, Luis, Virgilio, Juan Manuel, encima de la mesa, en este plató de televisión. Es que es tan sencillo como eso. Con muy poquito. Es que es muy poquito lo que hay que hacer. Lo que hay que apoyar y un poquito que le hace fuerza, que nos den facilidades para la contratación, facilidades para adecuar nuestras empresas, facilidades para poder funcionar, que nos facilitase un poquito. Nosotros nos da miedo todas esas normas porque normalmente cuando sacan una norma, muchas veces a los políticos decimos, no legisléis, no saquéis normas. Cada vez que saquen una norma nos complican un poquito más la vida. Darnos facilidades para que podamos crear un puesto de trabajo y os solucionamos el problema. Montamos aquí, el paro lo bajamos al paro estructural del 3, del 4% que tienen todos los países. Entonces, eso es muy interesante. Y las normativas, pues todos los políticos nos están teniendo en cuenta, van cambiando las normativas y bueno, ahora hablaremos un poquito más adelante, mis compañeros y yo, de las nuevas leyes que se han sacado para autónomos, que se han puesto en vigor a partir del 1 de enero, que algunas son interesantes, otras están un poquito a medias, otras deberían de tener un poquito más de calado, pero bueno, algo es algo, que se preocupen de nosotros y vean la importancia que tenemos en antes de nada, para que todo el mundo que nos está escuchando sepa lo que es el RETA, yo a los tres os invito a que se lo expliquéis a aquellos por empezar. ¿Qué es el RETA? Hoy en día aquí estamos hablando del régimen especial de trabajadores autónomos. Virgilio, como técnico del Departamento Laboral de FEDA, vamos a introducir de qué vamos a hablar en estos 3 cuartos. Es el régimen de la seguridad social que engloba a todos los trabajadores que trabajan por cuenta ajena, no son trabajadores, o sea, que trabajan por cuenta propia, no son por cuenta ajena. Entonces ahí están englobados, por ejemplo, quien está a título individual, a título personal, que tiene generada la empresa como persona física. También están los administradores de las sociedades. Los familiares, tanto de unos como de otros, también están encuadrados, y también en algunos casos, pues los miembros de las cooperativas también figuran como autónomos. Entonces, estamos hablando, como comentaba antes Luis, de quien realmente está moviendo la economía ahora mismo, más que las grandes empresas, que lo tienen un poco bastante más fácil a la hora de poder tomar decisiones o de hacer el trabajo del día a día. Sin embargo, el verdadero trabajo de calidad, quien verdaderamente mueve día a día la economía, y más si nos metemos a nivel local, pues son las empresas pequeñas, los autónomos titulares de estas pequeñas empresas, tanto personas físicas como las pequeñas sociedades, que son la inmensa mayoría, por otra parte. El 82%. Que son la inmensa mayoría. El 82% a nivel nacional. Sí, se considera. Pero seguramente que en Albacete es mucho más, en Castilla-La Mancha. Poco, el 82%. Pues yo estamos con el 83%. Sí, 82%. Yo creo que en un reciente estudio económico alguien me comentó en un momento determinado con argumentos oficiales. Menos de 5 trabajadores. Que llegaba al 90%. Al 90%, perfectamente. ¿Verdad que sí? Sí, porque desgraciadamente los tienes ahí, ¿no? Sí. Y además en Albacete, desgraciadamente, no tenemos unas empresas punteras que tiren. No, pero es que fíjate, Luis, y entramos, si queréis, ya todos en una tertulia, es que efectivamente, además de que no tenemos empresas punteras, es que lo poquito que había a nivel comercial, del pequeño comercio, lo hablábamos en la sala de juntas, el pequeño taller, la pequeña industria pequeñita del autónomo, de la micropyme, de la empresa familiar, se la han cargado. Hay muchas empresas que iban a venir, que parecía que iba a ser la panacea del trabajo y nos iban a sacar aquí. Aún están por venir. Y aún están por venir, efectivamente. Esas que iban a crear 800 puestos de trabajo y 400 y 500, bueno, pues al final todo se ha quedado en agua de borraja. Y hay muchas otras multinacionales aquí enclavadas en Albacete, no voy a decir nombres evidentemente, que también iban a ser la panacea y al final pues resulta que tienen 4 gatos trabajando a 2 y 3 horas a la semana, o 7, 8, me da exactamente igual, y cobrando sueldo de miseria. Y cuando digo de miseria, digo de auténtica miseria. En fin, esto es lo que hay. Pero bueno, lo que es importante es que nosotros aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, junto con FEDA, estamos para poner en valor la importancia de ese 90%
Luis, Virgilio, Juan Manuel, ¿qué es lo que nos mueve a motivarnos y a seguir para adelante La verdad es que nosotros, y reivindicar ese esfuerzo? Como bien dices, desde FEDA se está haciendo un esfuerzo importantísimo por todo el empresariado, pero bueno, como tenemos un empresariado que está compuesto por pequeñas pymes, micropymes y autónomos, pues nuestra labor está encauzada para ellos. Se está haciendo un esfuerzo grandísimo en darles herramientas para que se puedan defender. Para que el día a día de ellos sea mucho más cómodo y puedan ejercitar mejor su trabajo. Tenemos unos cursos muy importantes que se están dando de forma casi gratuita en su gran mayoría, pues para que este autónomo que se encuentra en la pelea contra contra otras nuevas técnicas que han nacido, pues contra la globalización, contra el internet, contra empresas multinacionales y tal, pues que tengan armas para poder seguir defendiendo, porque considero que sigue estando en manos de estos autónomos. Está claro que la razón de ser de FEDA desde su misma creación ha sido el estar al lado de los autónomos y de las microempresas, que como sabemos es la inmensa mayoría de las que tenemos. Me comunicaban hace unos días desde FEDA que más de la mitad, Luis, tú que eres el presidente del responsable de la patronal de comercio y vicepresidente de la patronal de comercio y vicepresidente de la Federación de Comercio, y tú mismo, Juan Manuel, que más del 50% de los afiliados a FEDA somos autónomos. Más del 50%. Entonces así, ¿no? Claro. Yo creo que sí, pues realmente la base en FEDA, mucho más. Como poco, yo creo que es más del 50. Mucho más, o más del, a lo mejor es que el sistema, más del 75, pero más del 60%. sería de autónomos sin trabajadores. Luego autónomos con 1 o 2 trabajadores, yo creo que ya aumentamos hasta casi claro, el autónomo puede ser el autónomo. ¿El 99% de autónomos en FEDA? Pues es posible. Hombre, luego tienes todos son autónomos. Todos son autónomos, puede ser evidentemente. autónomo puro y duro o autónomos societarios. Societarios. El 50% serían autónomos que van solos trabajando. Mira, fijaros, voy a poner una variable más a nivel nacional de la importancia que tienen los autónomos, y sobre todo por hacer un desglose de los distintos conceptos dentro del trabajador por cuenta propia. Fijaros, en España, como decía, son 3.231.279, Virgilio, las personas que están afiliadas por cuenta propia a la Seguridad Social. Bueno, pues de ellos, como autónomos personas físicas, hay 1.962.774. El autónomo puro y duro que vosotros decís. Exactamente, que viene a ser el 60%. Claro, familiares colaboradores. 195.239. Socios de sociedades mercantiles, el socio societario, el autónomo societario, son 573.859. Luego, miembros de órganos de administración de la sociedad, administradores, 415.479. Familiar socio, 45.427. Da una cifra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también de religiosos, 11.024. Y luego, personas que están dentro de colegios profesionales, 27.477. Y hay una salvedad muy importante en el tema del autónomo que es curiosa, y es que en el cómputo general de España, de lo que es la nación en sí, la cantidad entre hombres y mujeres en el sector del autónomo está de 3, 1 mujeres y 2 hombres en el cómputo general. Sin en cambio, en el comercio, por ejemplo, está casi al 50%. Es decir, el autónomo, el ser autónomo a las mujeres, y además últimamente en esta crisis y tal, ha habido un repunte de la mujer que se ha tirado al ruedo, se ha hecho autónoma, ha empezado incluso superior al de los hombres. Y en comercio, hay otros sectores, por ejemplo, construcción, etcétera y tal, que están prácticamente desaparecidas. Sí. Lo que sí que está claro es que más o menos aquí en Albacete también estamos muy equiparados a lo que es a nivel nacional. Estamos con un 38% de mujeres, un 62% más o menos de hombres. Sin cambio, en comercio no, en comercio está casi igualado. Y en comercio, como él bien dice, pero creo
creo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, Luis, porque tú eres del comercio, pero creo que es el único que están equiparadas hombres y mujeres. Y es algo bueno, muy bueno. Ya han habido, por ejemplo, en profesiones, en las últimas altas pues también de autónomos, en en zonas así un poquito profesionales, de sectores, también mujeres que han salido de la universidad y han montado pues en abogadas, en asesorías, tal y cual, en que la mujer se ha incorporado, pero con una valentía importante, O sea, que en ese caso a la mujer hay que darle un aplauso, porque no ha tenido miedo a incorporarse y se han incorporado como autónomas, o sea, todas ellas son profesiones liberales como autónomas. Entonces ha sido interesante y ha sido muy positivo. Muy bien, vamos a hablar de, si os parece bien, luego hablaremos de lo que implica y de las modificaciones a la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo que se pusieron en vigor el pasado octubre del año 2017. Pero y otras en enero del 2017. Sí, y otras que entran en vigor, por eso algunas han entrado en enero. Pero antes de eso, vamos a... porque me gustaría sacar aquí una serie de puntos, creo que importantes, a analizar en cuanto a los problemas que tienen el trabajador autónomo, la pequeña empresa, la empresa familiar... por ejemplo, hablando de la financiación bancaria, no sé, Luis, Juan Manuel, Virgilio, realmente lo que tienes son tres problemas, y luego cada uno de ellos se puede desglosar en lo que queramos. Unos cuantos, efectivamente. Tiene problemas financieros y económicos. ¿Se puede acceder igual un empresario autónomo pequeño que una gran empresa a la financiación bancaria? No. En ningún momento, nunca. Venga, necesitas muchos más avales, no tienen absolutamente nada que ver. Nada más. Ya después de la crisis aún se está mirando todo más con lupa. Sí. Muchísimo más, sí. La financiación privada no llegas, la morosidad. Nosotros muchas veces los autónomos no puedes asumir unos pagos a X días, ¿no? Porque, bueno, a 85 días el máximo y otros a 60, pero es que muchas veces se cobra mucho más tarde. Entonces, las grandes empresas sí pueden tener ese aguante. Pero fíjate que nosotros no podemos. Sí, la ley sí. Que la ley de morosidad, si Luis me mira, porque en eso seguro que quiere entrar al campo, que hay bastante ambigüedad y controversia al respecto, porque la ley determina que las facturas, las administraciones públicas, deben de estar pagadas antes de los 30 días o dentro de los 30 días. Pues ha dado el caso de que la administración pública te pida el IVA, que tú pagues el IVA de una factura que te tenían que haber pagado y no te han pagado. Que se ha dado el caso, eso se está dando constantemente. Un montón. Pero un montón, Entonces, fíjate. Y 30 días. Y gente que le debía. Y gente, autónomos, que le debía porque no ha podido pagar la seguridad social de este mes y ha tenido que pagarla con un recargo. Pero él no ha cobrado el IVA de esta factura y sí la ha tenido que pagar. O sea, y encima la administración te debe un dinero que no te lo puede pagar y tú no puedes compensarlo. Esto es, era una ley que queríamos que se pudiese idea que era una aplicación de compensaciones. Es decir, si tú con la administración tienes una deuda, ella tiene otra contigo, poderla compensar. Bueno, lo intentaron con el tema que se sacó Montoro de la manga, esa famosa contabilidad de caja. La segunda contabilidad, pero claro, de caja. Eso es peor el remedio que la enfermedad. Era terrible. Eso genera dos contabilidades. Claro, eso genera dos contabilidades, y dentro de esas dos contabilidades un meollo de la cuestión impresionante, porque a ver quién te ha pagado a ti si no la han pagado al otro y el otro la paga a fulano. Esa es lo que llamamos la soledad del autónomo. Cuando el autónomo se tiene que poner él solo después de realizar su labor, que puede ser un profesional de escándalo, pero luego se encuentra solo ante un complejo administrativo que es igual que si fuera una gran empresa. Es decir, una pequeña empresa no hay diferencia. Tienes que pagar IVA, tienes que pagar los impuestos de sociedades, tienes que pagar todo igual que ella. Y eres tú solo, no te puedes permitir tener un equipo contigo. Explicarles a la gente, tú también, Virgilio, si quieres, explicarles a la gente que nos está viendo esas dificultades de financiación bancaria cuando un empresario pequeñito va al banco y solicita entre los tres una póliza de crédito, una línea de descuento, de riesgo. Ese tema lo desconozco un poco más y probablemente ellos sí que te lo puedan informar un poco mejor, pero lo que comentaba Luis de la enorme carga administrativa que conlleva el tener la empresa, aunque sea el autónomo solo, a nivel de pago de impuestos, de generación de documentos, la contabilidad, de
múltiples permisos administrativos en ayuntamientos, en junta de comunidades. Tanto es así que muchos autónomos no pueden ni siquiera poder tener una asesoría y por eso todo eso lo llevan, no pueden asumirlo. Es imposible. Es imposible. Y luego ya en el tema y de luego, financiación, si lo tienen que hacer ellos, aún es mucho más complicado. Se tienen que dar a un gestor o algo. Claro, y en el tema de esa financiación, cuantía también se ven mal para poder lo que pagar. comentaba el tema de financiación es que terminan por poner su propio patrimonio en juego para la pervivencia de la empresa. ¿Verdad? Siempre al 100%. Se la están jugando. Y el de los familiares, porque han tenido que firmar el aval para que te puedan dar un crédito. Entonces sí que es muy difícil. Sí, pero eso el ciudadano de a pie no lo sabe, Virgilio. No. O sea, detrás de cualquier empresa, por pequeña que sea, hay un patrimonio que avala esa empresa. Y detrás de todos. Y detrás de un cierre muchas veces hay una gran tragedia. Siempre. Tú ves el autónomo es el que arriesga todo para llevar un sueldo a su casa. Se va todos los días a trabajar. No se pone malo porque no puede permitirse el lujo de perder 2 días de trabajo. Y al final somos los que estamos jugándotelo todo para poder llevar a casa un sueldo digno. Y crear riqueza. Y crear puesto de trabajo y riqueza. Si tiene un trabajador y lo tiene que dar de baja, te lo digo por experiencia, de que lo he visto muchas veces, de que le ha costado muchísimo. Le ha costado hasta una enfermedad el tener que dar de baja a un trabajador. Es lo último que piensan. ¿Me lo cuentas, don Virgilio? Tenía que haber lo que antiguamente se llamaban entidades de garantías recíprocas y tal, pero que funcionase de una forma rápida, sentirse arropado y decir, bueno, vamos a ver si podemos llevar esto, porque al final lo único que está haciendo es creando trabajo y riqueza en una ciudad. Muchas veces no se sabe lo caro que es levantar una persiana por las mañanas y ver qué pasa. O sea, cuando alguien dice yo quiero trabajo y yo digo yo quiero clientes. Claro. Tú pides trabajo, yo pido clientes. Yo no pido trabajo, pero pido clientes. Quiero que generar una riqueza y funcionar. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados a pedir y el autónomo no suele pedir. No estamos pero no suele pedir primero porque no tiene tiempo de pedir. No nos podemos permitir el lujo de irnos a una manifestación a las 12 y tal igual, porque no podemos. Y segundo, nosotros somos duros, lloramos mucho, ya vamos a los sitios ya llorados de casa. Vamos ya llorados. Vamos lloraditos. Nosotros somos los sufridores de este país, ¿no? Entonces, pero hemos aguantado la crisis y ahora han salido un montón de reformas urgentes para el trabajador autónomo. Y para el que ya lleva mucho tiempo de autónomo no han venido muchas. Han venido algunas, pero sí, la tarifa plana y alguna, pero realmente el autónomo tenemos que hacer que aún se nos vea mucho más de lo que... Muchas de las medidas que se han puesto eran medidas que muy de sentido común y que desde hace 20 años era un problema muy fácil de solucionar y que por fin, después de tantos años se ha llegado, pero se ha quedado un poco corto y han sido pequeños parches en realidad. No está mal, pero... Virgilio, en tu caso, por ejemplo, ¿qué nos plantea la reforma urgente, la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo? ¿Qué nuevas historias nos trae que van a beneficiar a los autónomos? Han sido muchas pequeñas medidas de las que estamos hablando. Quizá de las más importantes. Es imposible. Pues, por ejemplo, una de las más importantes pueda ser la ayuda a la contratación de los familiares. Esa sí que ha sido importante. Y esa va dirigida a todos. Entonces sí que afecta a mucha gente. ¿Qué consiste en? Consiste pues en tener determinadas ayudas por contratación de familiares de autónomos y con algunas ayudas, algunas bonificaciones en su caso a la seguridad social. Básicamente es que sea, porque yo creo que es un agravio comparativo, que era más fácil para un autónomo contratar a alguien que no conocía que contratar a su hijo. Sí, claro. O sea, que eso es de, vamos a ver, ¿por qué mi hijo va a estar en peores condiciones que cualquiera? Entonces, y aún así no sigue siendo igual. Aún así no sigue siendo exactamente igual. También lo han dejado un poquito ahí. Sí, hay algunas medidas que están en la indefinición. No se han quedado de una forma clara y precisa plasmadas en la ley. Con lo cual, en algunas ocasiones parece ser que sí puedes contratarlo, que puedes tener una bonificación, pero pues resulta que no, depende de si convivencia, si no hay convivencia, hay determinados casos. Realmente, además de que son medidas
parciales para tapar algunas cosas que sabíamos que se tienen que cambiar desde hace mucho tiempo, pero por otra parte también son medidas muy dispersas. Tocan muchos puntos distintos, por eso dices, ¿cuáles hay? Pues es que hay tantas y tantas medidas. Y sigue teniendo menos beneficios tu hijo trabaja para en tu empresa que uno de fuera. Uno de fuera siempre. No tiene derecho a un desempleo, aunque oye, si yo quiero cotizar por mi hijo igual que otro, pero luego al final que tenga los mismos derechos, tu hijo, tu mujer o tu padre o tu hermano, vamos. Parece que son personas diferentes y parece siempre se criminaliza un poquito, parece ser que tú es que vas a hacer algo para beneficiar a tu hijo. No, señor, estamos en un mercado laboral y cogemos lo que quieras. ¿Qué ocurre con eso? Pues que muchas veces los hijos no se integran en las empresas de los padres. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces la empresa termina con la vida del que la creó. Y el relevo generacional no existe dentro de ese negocio. No existe porque la mayoría de los hijos no trabajan con los padres, porque no has tenido oportunidad de poderles contratar ni han mamado. Sí, algún día han estado contigo, pues como cualquier, pero realmente se busca asustado de que venga una inspección y te pegue una cluja de narices. Un día te estaba echando una mano el hijo tener dado de alta. Pues es que claro, hay que decirlo porque si no te saben, claro, es que de alguna forma tienen que comer los 3 millones largos de asalariados públicos. Es que yo no lamento, es que a mí me da exactamente igual, me da lo mismo. Podrían comer más. Joder, facilítanos eso si lo que queremos es generar riqueza y que se paguen más impuestos. Y yo estoy loco por pagar muchos impuestos. Ya, pero Luis, apretarle siempre a los mismos no es posible. Es que siempre pues más sobre lo mismo. Pues ha sido es que es imposible. Es que genera un poquito por lo que pasa con las inspecciones. Pues van antes al que tiene su comercio abierto y su nombre puesto y sabe que te va a pillar allí, que a buscar la economía sumergida, por ejemplo, que es un taller que están trabajando con la puerta cerrada. Bueno, ¿qué os parece la tarifa plana? Más medidas, sí, eso es lo que iba a comentar precisamente ahora. La ampliación de la tarifa plana de los 12 meses hasta los 24 meses, pues en principio está bien para iniciar una actividad. Lo que todavía no estamos viendo es el recorrido largo que pueda haber. Que cuando se acaba la tarifa plana, si la empresa ha sido viable y puede sostenerse por sí misma una vez que se acaba el tema de la tarifa plana. Pero bueno, claro, positiva, por supuesto que es positiva. Pagar durante unos primeros meses, durante un año, 50 euros. A toda esta nueva generación de autónomos, a sectores donde demanden su trabajo. Hay una cosa que yo quería comentar a los tres, no la tengo especialmente yo clara. El que paga 50 euros por esta tarifa plana, la base de cotización, ¿cuál es? La base mínima. La mínima. La base mínima de cotización. Vale. Paga 50 euros el primer año. Y se supone que la base... Y no te he dicho el supuesto paro ese que hay. Y entonces se supone que cotiza por esos 919 euros de base mínima. Sí, exactamente. Dicho lo cual, no hay un agravio comparativo entre los que ya están. Yo sé que sí. Claro, pero entonces yo lo que quiero es generar una tertulia al respecto, porque grandísimo. Alguien puede pensar, yo llevo 5 años pagando 300 euros, más o menos, que es lo mínimo. 5 años, o 10, o 20, o 40 digo 5 porque a lo mejor el que lleva 40 ya lo tiene más asumido. Pero a lo mejor, claro, pero digo un poquito por que sea menos tiempo. Sí. Yo pago 300 euros y el que viene ahora mismo paga 50. Y resulta que sigue cotizando por esa base mínima de cotización. Es un agravio comparativo. Totalmente. Ya, pero es que esto por parte de lo político es un poco, es decir, ahora suelto yo esta ley que me parece muy bien, y que los nuevos autónomos paguen 50 euros, me olvido de los demás y voy parcheando, como siempre. Y hay menos paro. Serían 50 euros un año. Un año. Después el 50%, los 6 meses, 30%, otros 3 y otros 6 meses, 30%. Para la entrada de la nueva ley que ha entrado ahora en enero se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos. Exactamente. 3 tramos. Leo, con los siguientes tramos. 12 meses a 50 euros. 6 con una reducción del 50% de cuota, es decir, lo que se quedaría en 138. Y otros 6 con una reducción del 30% de cuota, que se quedaría entonces en unos 123. Más, si eres menor de 30 años, chico, si eres menor de 35, hay una... el 30% de las contingencias comunes durante los 12 meses siguientes. Claro, es que hay una cantidad de condicionantes, de baremos, de edades, de familiares y demás. Un abogado que tenga un chico, una chica que ha salido de la universidad, se ha puesto su bufete en marcha y resulta que viene pagando en los últimos 5 años 300 euros, casi que es lo mínimo que tiene que pagar. Digo 300, no es eso, pero es más o menos 270 y tantos. Bien.
Y ahora llega otro y dice que lo mismo, pero han pasado unos cuantos años y yo pago, aunque sean durante un año, pago 50 euros. Nada más. Pues, y hay un agravio comparativo. Porque además esa persona que lleva muy poquitos años, meses trabajando, pues pagan 300 euros, más un alquiler, más el móvil, más la energía eléctrica, más no sé qué, pues ya entre pitos y flautas se le ponen 1.000 euros, que tiene que sacar de su trabajo, que no va a sacar, por supuesto. Claro. Es que en vez de simplificar, lo que hacemos es diversificar y complicarlo todo. Yo le llamo parchear. Es decir, parcheo aquí, me meto a estos en el bolsillo, los otros a ver cómo me reclaman. La economía sumergida que había tampoco es una mala medida, porque cualquier persona que esté siendo un ilegal en el trabajo, por 50 euros ya es legal. Claro. Ya puede facturar, ya tenemos un IVA, ya las arcas públicas ya recogen algo. Eso está claro. Sí, yo creo que por ahí se puede ir. ¿Qué es lo que pasa? Que no han enfocado a todas estas personas que se están metiendo de nuevo a autónomos a focos de trabajo donde tengan una durabilidad, porque si hay empresas que están cerrando de unos sectores, ahí no interesa tampoco que se hagan muchos autónomos, a lo mejor hay por otro lado más. Entonces eso creo que no... Vamos, que a la larga la mayoría de los autónomos estos que se están haciendo nuevos van a quedar pues 10, 15%. ¿Qué os parece que entre las nuevas modificaciones que han entrado en vigor ahora en enero de 2018, esta que habla de que los autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana se abre la puerta a que se beneficien de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido 3 años? Pero por otro lado también son 2 años. Por otro lado, bueno, que la ley pone es que claro, hay 3 y 2 años. Sí. Es decir, te das de alta 2 años teniendo todas las tarifas planas. Esta, la ley que entra te das de baja 2 años o 3 en este caso, pero con 2 años también entrarías. Esto y vuelves otra vez con tarifa plana. Y el autónomo que está constantemente y tirando para adelante sus 300 euros. Ahí voy. ¿Eso puede suscitar picaresca? Viene, claro. Viene encuadra un poquito en una política que se llamaba de segunda oportunidad. Es decir, bueno, has fracasado una vez, pues te damos una segunda oportunidad para que puedas tirar. Yo eso en principio, no lo sé, a lo mejor uno se dio de baja cuando todo estaba tan mal y ahora que le parece que las circunstancias han mejorado un poquito, pues vamos a... O para poder cambiar de sector, o para poder cambiar de alguna sector, cosa, yo ahí sí lo digo. Es una política de segunda oportunidad que yo creo que a la gente hay que darle... Es que en España no estamos acostumbrados a segundas oportunidades, Manuel. Aquí en el banco, como tú hayas fallado en el banco, eres un fracasado. Una gran multinacional, a lo mejor es lo que sea. Y en otros países, el que está intentándolo correcto. es una persona aquí una persona que ha tenido una mala experiencia, una mala tal, por lo que haya sido, lo tienes muy mal como hayas fracasado una vez, ¿no? Entonces, eso... Sí, porque además es que estás hipotecado, o sea, endeudado hasta los ojos, no sales en la vida. Claro. Entonces, una política de segundas oportunidades es importante. Y respecto a lo que decías antes del agravio comparativo, es que en España yo estoy hasta las narices de discutir con la gente, porque es que parece que tiene más derecho el que empieza una cosa como el que está. A eso me refiero, Eres una compañía que eres fiel durante tal, las pago todas tal. Coño, viene uno y te ofrece, mira, no, es que si te vienes conmigo, tal y cual. Incluso la misma compañía, a otro que salga nuevo, le hacen mejor oferta que tú, que eres fiel durante tiempo. Oye, macho, que te he sido fiel durante los últimos 10 años. Son parches políticos. Totalmente. Sin en cambio, si vienes y haces un cliente nuevo, a ese le vas a dar un montón de cosas y a mí no me lo das, pues dámelo a mí también, que te he estado alimentando, tal. Es que tenemos unas políticas tan raras aquí en España que muchas veces... En cualquier caso, y en esto que estás comentando, que hayan empezado yo creo por algo, que los autónomos no van por el tema de la picaresca y tal. O sea, cuando se deciden dar el paso de darse de alta y de crear la empresa, intentan aguantar. No están pensando, me voy a dar de baja y después me voy a dar otra vez de alta. Del que está ya trabajando. Pero ya lleva trabajando en el tiempo. ¿Qué haces? ¿Te quitas 3 años? No, quiero decir, al contrario. Se le pone mala... No, exactamente. Y lo que ve es que el resto, que a lo mejor no están tanto por la labor, la competencia un poco... Claro, esa iniciativa que han tomado, pues tendrían que saber aplicarse también a los autónomos que ya tenemos. Algunas de las otras medidas que hay también de conciliación le interesaba de todas maneras, al autónomo mujer que se reincorporaba, le interesaba darse de baja y volver a darse de alta. Pero de todas maneras, solicitar una ayuda. Tarifa plana porque lo han dejado así. O sea, hay algunas salvedades muy curiosas, como es la que te puedes acoger a un año sabático de no pagar impuestos si tienes tal. Hay una serie de medidas de la tarifa plana también. La mayoría de ellos no llegan al salario mínimo profesional. Y entonces, o sea, con las ganancias, a lo que ellos tienen que pagar, tendría que haber siempre ahí pues un poco de pues si tú ganas 10, puedes pagar 2, ¿no?
Pero si a toda esta gente le haces que estén pagando constantemente todo igual, pues es un agravio también. Y entonces nosotros ahí en la de la tarifa plana yo creo que se podía haber extendido mucho más y haberla hecho ya para más tiempo, porque siempre se va a ir tocando. Otra cuestión, hablando, como veis, intento hacer un poco de abogado del diablo, decir, no digo ni que sí ni que no, sino que vosotros seáis los que planteéis las situaciones. Por ejemplo, en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿vosotros creéis que está bien el hecho de que todos los autónomos paguen por los mismos baremos, independientemente de la facturación que hagan? No, pero nosotros es que creemos que tendría que haber una... No pagan igual. Ahora mismo, vamos a ver, Tú puedes elegir la franja. La franja sí. Hay unos porcentajes... Una vez que tú has elegido la franja, tú pagas por esa franja 300 euros, factures 1.000.000 euros o 50.000 euros. Hay unos porcentajes determinados sobre la base de cotización. Lo que sí podemos hacer es cambiar la base de cotización. De hecho, con la modificación última, lo que nos permite es cambiarlo hasta 4 veces al año la base de cotización. Antes era una vez al año o 2 veces al año nada más. Ahora ya son 4 veces al año los que te permiten cambiarla, con la idea de adecuarla a los intereses o a las necesidades que tenga el autónomo en cada momento. Entonces, algo lo han flexibilizado. ¿Podría ser más todavía? Pues sí, lo que estáis comentando. Hay un mínimo, que son los 900 y pico euros de base de cotización, que podríamos hacerlo para que fuese una base en un momento determinado más bajas. Eso es tan farragoso, porque luego cuando tengan que calcular la base de cotización que has tenido, van a tener que hacer un estudio año por año, incluso tramo por tramo, de lo que pero eso es, de cara a la pensión. Pero no es mayor. O sea, la administración tiene recursos. También es verdad que a partir de cierta edad no te puedes subir mucho más las tablas de cotización. Estaba esto del cambio de bases que hemos comentado, que te permite hacerlo. Y también algo importante, el pagar exactamente por los días en que estás dado de alta. Y puedes hacerlo durante antes el recibo era mensual nada más, y ahora sí que te permite y hasta 4 veces al año. Si te dabas alta y baja y pagar desde el 15 hasta justo el día que te des de baja. Y antes pagabas desde el día 1, aunque te dieras de alta el día 15, y te dabas de baja el día 10 y pagabas hasta el día 30. Son pequeñas medidas, son medidas de sentido común que tenían que existir desde hace mucho tiempo. Son pequeñas cosas que van aquí aplicándose, pero vosotros fijaros, o sea, por ejemplo, el otro día, hace unos días, en no sé qué televisión, tampoco si me acordaba, tampoco les iba a decir, se pone en valor el tema, efectivamente, Virgilio, de lo que tú estás diciendo, de que el autónomo que se da de alta pague solamente por los días de ese mes que va a estar trabajando. Pero si es una tontería. Vamos a ver, porque eso es un mes, Virgilio. Bueno. Vamos a ver, yo me doy de alta el día 15 de abril y en vez de pagar los 300 euros que me corresponden, pues pago 150, pues ahí y ya está. Vale, pero no lo puedes hacer más de 3 veces en el año. Por eso te quiero decir que le afecta en algún momento a algún autónomo le puede afectar. En el verano, un autónomo que se va o deja de ejercer la actividad, entonces no te puedes dar de baja. Ahora sí que te puedes dar de baja. O sea, hay que ver, por ejemplo, todos los autónomos. Sí que es interesante. Y muchos autónomos que están ocultos ahí en todas las estadísticas de todas las altas y todas las bajas que hay, pero gente que se da de alta solamente para el verano, un mes, para hacer una determinada actividad o para Navidades que se dan en un pequeño periodo de tiempo. Alguien que se da de alta en Navidades el 15 de diciembre y se da de alta el 15 de diciembre y de baja el 15 de enero. Tiene que pagar 2 meses enteros. Eso es una facilidad que dan al autónomo. Muchas veces no son cosas que nos van a sacar al autónomo de ningún problema, de ninguno. Pero es una facilidad que dan. Bueno, pues bienvenido sea. Sí, que no es una panacea para nada, eso ciertamente. Una vez que lo hagas una vez al año ya no lo puedes hacer más. Es un poco... Estamos hablando de las medidas que han sacado y una de ellas es esta. Tampoco es hacer una defensa ultranza de nada en realidad. Yo, cuando la cosa estaba tan complicada, llegué un día a plantearnos la posibilidad de poder decirles que vamos a decir, aquí lo que le interesa es que la gente trabaje y la gente cotice y no tenga que estar nadie, sobre todo para los autónomos que pagan todo el año. Porque es una faena de que alguien esté tirando los precios o tirando tal porque no paga impuestos, ¿no? Entonces, la posibilidad de decir, bueno, un autónomo que trabaje lo que tenga que trabajar en el año
y que se dé de alta por trabajos, pague su tiempo que esté trabajando, pero que no esté fuera de la ley. Para que de esa forma decirle a la gente, mira, ya que te doy la posibilidad de que cotices el tiempo que realmente estás trabajando, eso sí, como te pillemos trabajando sin haber cumplido la normativa y sin estar de alta, te crujimos bien crujido. No por ti, sino, bueno, por ti y por lo que estás haciendo, por lo que estás creando de comparativo con la gente que está legal, ¿no? Pero claro, eso no se ha llegado. Solamente se ha llegado a decir, bueno, que se den de alta, tres veces te puedes dar de alta y de baja. Y tú lo sabes que sí. Sí, yo creo que sí. Si hay una economía productiva que funciona, que la cosa va bien. Y el mercado demanda. Y el mercado tiene demanda y tú tienes trabajo. 300 euros arriba o abajo no es problema. ¿Cómo está influyendo el hecho de que todavía no haya presupuestos generales del Estado para...? Pues un montón. Pero bueno, para que vosotros lo digáis. Y cómo influye, ya lo sé, pero quiero que lo digáis vosotros. ¿Cómo influye a los autónomos a la hora de calcular las distintas cuotas? Si son socios societarios que se supone que están o que estaban hasta el 31 de diciembre de 2017 en ese grupo 1 y entonces cotizaban de una manera distinta a los autónomos normales. ¿Cómo influye todas esas cosas por el hecho de no tener presupuesto general del Estado? El año pasado ya nos ocurrió algo que a mitad de año nos cambiaron las bases de cotización de los autónomos precisamente porque todavía no había nada publicado. Este año, de alguna forma, con los autónomos de más de 10 trabajadores y los societarios sí que habilitaron con la nueva ley en desligarlo de los presupuestos y que era mediante decreto, mediante norma de la administración el fijar la base de cotización concreto, y entonces una subida X, la que sea. Fuera del salario mínimo interprofesional. Fuera de las subidas que había aprobadas. Entonces sí que las tenemos ya de forma estable, en principio para este año las tenemos ya de forma estable, las bases de cotización. Tal vez lo que más influye es que al no haber presupuestos aprobados y estar utilizando de alguna forma los presupuestos del año anterior, pues no se licitan obras nuevas, no se tal, y entonces no se saca trabajo trabajo a la ¿Cuál va a ser la cuota? ¿El 4%? Pero la cuota del seguro autónomo. No, ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto van a subir? ¿Cuánto no van a subir a los autónomos? Los autónomos en algunos casos no han subido nada y en otros sí que han subido una cantidad que es alrededor de eso. No creo que llegue. Pero no ha llegado. Bueno, pues entonces y en algunos casos no han subido los topes máximos, no ha llegado. No va a dar una noticia más. Sí, bueno, pues entonces voy a leer una cosa porque... Vamos a ver, la ausencia del presupuesto general del Estado al comienzo del 2018 ha dado lugar a que el gobierno congele las bases de cotización en el RETA. La base mínima de cotización de autónomos queda fijada a partir del 1 de enero del 2018 en 919,80 euros y la máxima entre 1.751,20 euros, igual que la establecida en el último semestre de 2017. Del 1 de enero al 30 de junio del pasado año, la cuota de autónomos también permaneció congelada por falta de presupuesto general del Estado hasta que su aprobación y puesta en marcha fue en julio. En julio, claro. Con toda probabilidad, el panorama se repetirá en la segunda mitad de este año 2018, cuando se espera, según estimaciones realizadas, que por lo que yo te comentaba, Virgilio, realizada por los principales colectivos de autónomos, un incremento en la base mínima de cotización en torno a un 3 o un 4%. Estaremos a expensas de ver si es voluntad realmente en cuanto a las bases, los topes, subirlos o no. Es voluntad del gobierno el que la pueda subir o no. No va a ser un reflejo automático la subida del salario mínimo el que nos suba las bases de cotización. El porcentaje a aplicar sobre esa base de cotización y por lo tanto la cuota a pagar mensualmente será del 29,8%. Sí, eso es lo mismo. Para los trabajadores que opten por dar cobertura a las prestaciones por incapacidad temporal. Sí. Y nos recuerda también la ley que la cobertura de la IT es obligatoria para todos los trabajadores autónomos, salvo que se encuentren en situación de pluriactividad y estuviesen cotizando por dicha prestación en otro régimen, en cuyo caso el tipo a aplicar sería el de 26,50%. Explícanos, Virgilio, ¿qué es la IT? La IT es la cantidad de dinero que pagamos, ese 3 y pico por ciento que has visto, del 26 al 29, esa es la cantidad que de la cuota del autónomo se destina para la asistencia médica de la incapacidad temporal y para el pago mientras el trabajador autónomo se encuentra de baja. Bueno, del porcentaje total que se paga se trocea, ¿no? Entonces hay un porcentaje determinado que va para las pensiones,
otra parte para incapacidad temporal, otra para incapacidad, muerte y supervivencia, otra para atención médica, pequeños porcentajes que finalmente llega al 29,80% que estás viendo ahí. Ha habido una cosilla, una cosa que se ha aprobado ahora, y es que nunca teníamos lo que era la cobertura de accidente. La cobertura de accidente itinere, es decir, mientras que vas, y ahora no la han aprobado, porque la verdad es que el venido. autónomo está siempre en la puñetera calle, Sí. en carretera, entonces el tiempo, una hora antes, una hora después, Claro, de tal, el accidente, sí. El accidente itinerante era el de la llegada a Pero casa antes no desde el había. trabajo, la O sea, salida que de tampoco es que hayan sacado, importante que se les dijo, dice, hombre, cuando yo salgo de casa, yo ya me voy a trabajar. Permitidme que ponga Está bien. una variable más para que vosotros la analicéis. La mayoría de los autónomos, más del 80%, elige la base mínima de cotización, por lo que el tipo a aplicar, incluida la incapacidad temporal y financiación de prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia, sería en este caso del 29,90%, el 30% prácticamente. Sí. Es decir, de 919,80 euros a partir de julio del año pasado. De esta forma, la cuota de autónomos de 2017 es de 275 euros, la mínima que se paga. Sí. No hablo de los 50 euros que pagan los autónomos que entran a partir de No, ahora. pero eso tampoco les contabiliza ese dinero para el... O sea, que no tiene nada más que lo que no pagan más. Y ahora digo yo una cosa. Para estos que pagan por lo mínimo, que es el 80%, ¿qué habría que decirles? Pero claro, habría que decirles con los condicionantes que ahora también saldrán encima de la mesa. Es decir, pague usted más. Pero claro... Es que la ley no te lo permite No ya. te lo permite. No, incluido al que empieza. Cuando te dicen, es que usted... No, imagínate, Luis, que una persona que tiene 35 años. Sí, pero es que la información es contraria a eso. Claro, Si por te eso, están por eso. diciendo Porque te que están no diciendo- sabemos si van a haber pensiones, si no sí, van a haber tal. ese es el análisis. ¿Cómo le vas Ese- a decir a un tío, paga más? Ese es el análisis. Para ver si... Pero la situación que está ahora Ese es mismo, el análisis. conforme lo tenemos todo, que te están diciendo, como bien dice Luis, que no va a haber Búscate. pensión, ¿quién va a cotizar más? No, pero ¿Y perdona, para la qué? vida laboral No, completa de muchos una te persona ahora dicen- mismo, Virgilio, son 36 años, ¿no? La vida, para que te quede... El 100%. Veníamos de un 35% y un periodo... No hablo de porcentaje, perdona, no hablo de No, ¿Cuántos de años. de cotización? 37 dentro de unos años serán 37 años y medio para que te quede 37 Bien. años para que te quede el 100%. Bien, el Algunos tenemos 100%. 40 años. Dichas esas dos cosas, perdonadme. Dichas esas dos cosas. Ahora empieza la gente a trabajar más o menos. A los Mucha 30 gente que años. empieza mucho antes, Sí, pero pero otros que se- empiezan a los 30. un poquito. Vamos a poner 30 años. La vida laboral completa No llega. van a ser 37. No llega. Una variable. Dos. Ahora empezamos a cotizar por el mínimo. Por el mínimo, que son 919 euros. Hasta 3.000 y pico por el que se puede cotizar. Bien. Al final, de momento, la media es de los últimos 25 años. Sí. Pues vosotros Bueno, mismos. No, 15 años, de los 15, últimos 15. 15 años, pero No, he dicho los últimos 25 años. La media de los últimos 25 años. va a ser de forma progresiva. Sí. Ahora mismo Pues- estaremos en 17, 18 Eso, años 17, y no sé si en el año 2025 llegaremos 2020. a los 25 años. Sí, Exactamente. 2023, 25 Sí, años. 23. Ya, y todo eso, al final, con esa variable que he ido intercalando, ¿cómo se come todo Pero- eso? pero si es que Porque no- si cotizo por poco, si no voy a llegar a la vida laboral Claro, completa, vamos Pero si encima no el mensaje es, ¿Qué es lo que si encima pasa? el mensaje es que nos hagamos Sí, planes de pensión privados, Ya, por eso, pues bueno, esa era- entonces eso iba a la sacar ahora, gente sí. que normalmente se mete en esto, que no son los más tontos del rebaño, pues diría, pues sí, cotizo por lo mínimo para asegurarme una Planteo asistencia todo esto sanitaria, por tal y lo cual, siguiente, vamos y a ver, después me señor. hago Planteo mi- todo esto por lo siguiente. Es que nos venden unas flores que es para no dormir. Porque sí, la flor es muy bonita, pero que tiene condicionantes. Y si cojo la otra flor, tiene otro condicionante. Si resulta que al final la gente que empieza a trabajar a los 30 años, ahora, resulta que cuando tenga 60 y... ¿cuánto? Claro, si son 67. 67 le va a venir justo. Se va a quedar con... Claro, vamos a tiene que ver, empezar a pagar ya más. Para que te Desde quede- el principio, para tener Pero luego esto es una jubilación digna. razonable. Sí. Y Ya, eso... pero el mensaje no es ese. Si es que el Claro, mensaje es ya. hacer planes privados porque no sabemos Claro. cómo va a funcionar el Sí, sistema. eso- Pero en todo todo esto- caso, ¿cómo va a empezar una el persona sistema- a cotizar por el máximo Sí. si acaba de empezar a trabajar? No Que es a lo puede, que yo voy. imposible. No Lo puede. normal- No lo puede. normal Y si es- no puede, ¿cómo, qué jubilación le queda después? Claro, el sistema, conforme Y está cuando planteado ahora llegues ya mismo, a darte debe cuenta- tener una variable que no estás teniendo en cuenta, que es los 67 años de edad. Tienes que cumplir el requisito de la edad
y el requisito de los años mínimos de cotización. Esas dos cosas. Si cumples con el requisito de la edad y cumples con el requisito de años cotizados suficientes, te queda el 100% de la base, de la pensión posible que te puede quedar. Si te faltan años, por cada año que te falten, te van descontando una cantidad de dinero. ¿Qué es un 8%? ¿Qué es un 8%? Es un 8%. No, pero bueno, no, el 8% es la jubilación anticipada. Es un 2 y pico % por cada año que te falte. Si por ejemplo te tienes que jubilar con 37 años y te jubilas y tienes 27 años, pues te faltarían 10 años para la variable de los años cotizados, te pueden quitar alrededor de un 27-28% de la pensión. O alargar tu vida activa. En lugar de la ley pone que alargando la vida activa pone que te lo incentivan con un 4%. Eso sí lo he leído. O llegas al mínimo. O llegas al mínimo. Son dos variantes que se tienen que juntar. Siempre que puedas jubilarte al 100% y sigas trabajando. Si no, no te incentivan nada. Es un regalo muy bonito, pero cuando le vas quitando el envoltorio, te vas dando cuenta realmente que no es tanto. Tendrás que alargar unos años más. Tienes que alargarlo. Un poquito más hasta que confluyan las dos variantes, el tiempo cotizado y tu edad. Oye, y esta historia que sacaron de la manga, y ya prácticamente acabamos, luego si queréis volvemos a otro programa, que esto hay mucho que hacer. El tema del paro del autónomo, ¿esto cómo lo veis? Es muy complicado. Es complicadísimo. Madre mía. No ha funcionado. Porque hasta donde yo llego, una persona se tiene que ver debajo de un puente. No ha funcionado. Ni siquiera. Ni aún así. No tienes que meter a otra persona en tu puesto, tienes que tienes que haber estado cotizado. Pero lo han vendido con nata, flores y merengue. El caso del paro del autónomo, que es la prestación por cese de actividad, no es exactamente paro, ni siquiera lo gestiona el SEPE, el Servicio Público de Empleo, sino que se lo dieron a que le gestionasen las mutuas de accidentes. ¿Vale? Lo gestionan las mutuas de accidentes y tienen unas medidas determinadas que son en determinados casos solamente. En caso de, por ejemplo, de un siniestro de la empresa, se pega fuego a la empresa, tengo que cerrar. En caso de una pérdida de una licencia, un taxi o un chofer, un transportista y algunos casos más, unos cuantos casos más que contempla la ley. Eso lo gestionan, como te digo, las mutuas de accidentes. Al mismo tiempo, como lo gestionan las mutuas de accidentes, algo que no contempla la cotización mínima es que te obligaban también a darte de alta en la cotización por accidentes de trabajo, con lo cual el recibo lo aumentabas también más. Era más alto tu recibo de autónomos para poder cotizar por accidentes y cobrar en caso de accidente de trabajo y poder cobrar, si llega el caso, la prestación de cese por desempleo, cese de actividad. Diciéndolo bien. ¿Cómo resultó eso? Pues aproximadamente, te doy porcentaje, en 9 de cada 10 solicitudes que hicieron de cese de actividad las denegaron. Bueno, pues entonces, un paquete, pero el paquete luego... ¿Qué éxito ha tenido eso? Muy poquito. No es muy poquito. No, pero si yo lo que quiero es que vosotros lo contéis. Sí, Hay una cosa... Mejor que te lo ha dicho. Mira, Virgilio, todo esto, como es una cosa, es farragoso, es importante. Nosotros allí en la federación, en FEDA, tenemos pues, profesionales muy bien preparados y tal. Todo aquel que quiera iniciar una actividad por cuenta propia, no hay ningún problema, además no le va a costar nada, que se dé una vuelta por allí, hable con nuestros técnicos. Y además tenemos en todos los pueblos más grandes de la provincia, tenemos allí una sede también que pueden ir y que está a disposición para eso. De cualquier empresario que quiera empezar una actividad. Por lo menos los primeros pasos se va a sentir un poquito acompañado y respaldado y tal, y ya después, pues una vez que se meta en la caída, pues ya es una caída libre. Ya y cuando dicen desde los gobiernos de turno que montar una empresa es fácil y que... Sí, la ventanilla única. Pero esa cosa vosotros la gran mayoría, bueno, hay, no cenáis, vais a jugar al fútbol. Y precisamente muchas veces lo dice quien no lo ha tenido. Es decir, ¿quién no sabe de lo que habla? Pues sí, muchísimas veces. Pero eso pasa siempre, eso está pasando. Resulta de que te dicen que esto es muy sencillo. Hoy ha salido un individuo a la palestra en una televisión diciendo que lo que hay que hacer es crear empleo porque hay que hacer esto y esto y esto. Yo digo, pero si tú no se las pegas para algo en tu vida, tú como si no sabes lo que estás diciendo. Debería de ser obligatorio. Aquí estoy la cerca, estamos para esto. Caiga quien caiga. Seguramente lo que vamos a caer vamos a hacer nosotros, pero me das en cuanto salgáis de la línea oficial no es fácil. No, pues de la línea oficial, don Luis, hace ya mucho tiempo que hemos salido, si es que alguna vez hemos estado, ¿eh? Ya te lo digo para que lo sepas. Dice, y lo digo públicamente. Porque líneas oficiales, ¿cuál es la línea oficial? ¿La de un partido o la de otro? De ninguna. De la gente de la calle. Iba a decir una cosa, pero es casi una grosería mejor que no.
No digo, pero voy a decir otra más parecida, que aquí hay que morir con las botas puestas, Claro. pero con dignidad, ante todo con dignidad. Claro, si resulta que estamos en una democracia y nos la van a vestir, bueno, o nos van a vestir una situación política de democracia cuando no es una democracia, pues entonces apague y vámonos, ¿no? Cuando no tiene mucho. Lo que pasa es, como tú bien dices, nos pueden apretar, nos pueden tal igual, pero por lo menos que nos dejen algo de dignidad. Con dignidad. Porque con dignidad. cuando ya te aprietan, te esquilman, te notas que estás trabajando, llegas a casa hecho polvo y además ves que no tienes ayuda, sobre todo me refiero a ayudas institucionales, Sí, luego... y encima llega un momento en que parece que además que eres un sicario, sí, no, que eres un sicario. Y que ya vas con la idea de que eres alguien que va a engañar o que va a tal. El empresario por naturaleza, visto por la opinión pública, es un individuo que lo que hace es engañar a los trabajadores y forrarse. Eso es así, eso es la situación. Hay que luchar contra eso. Puede ser la imagen, puede ser la imagen, que se pero lo no digan lo a es. nuestras mujeres cuando volvemos a casa a las 11 de la noche. Acabamos. La diferencia, como sabéis, entre un jubilado que se jubila por el régimen general de la Seguridad Social y entre un autónomo, hasta hoy está casi en 500 euros de diferencia. Hablamos de 1.300, 1.200 una persona por la Seguridad Social y sobre 700, 800... Y que siempre es tu empleado. Sí, claro. 800 el que se jubila por el régimen de autónomo. Estos son datos oficiales también. Sí, totalmente. Dicho lo cual, claro, lo que pasa es que luego, perdona Juan, luego nos sacan la media y te dicen, es que la jubilación media es de 1.100 euros. No, mire usted, no. Sí, bueno, las medias siempre... Pero porque la base de cotización han tenido siempre la mínima. Muy engañosos. Las medias y las per cápitas son muy engañosas. Y que además lo único que hacen es tapar la realidad social, económica que tenemos en este país, que es precaria. Por cierto, dicho lo cual, que es por lo que quería meter esa variable, ¿qué os parecen las últimas manifestaciones y bueno, la última que ha habido al respecto de reclamar de la dignidad de las jubilaciones? de las yo la veo, yo con un par de narices muy requete bien. Yo lo veo muy bien, pero muy escucha, requete bien. es que en España ya llevamos mucho tiempo en democracia y sabemos y no Pero somos, también hay que ver de dónde se saca el dinero. Había que estudiar pero no, yo te lo cuento ya ahora mismo. Había que estudiar yo te lo cuento. Había que estudiar caso por caso. Porque hay gente que conocemos todos de los que decían, no, yo cotizo los últimos 15 años y los anteriores no los cotizo, tal. Ya. Vamos a ver lo que has cotizado, a ver lo que has hecho, a ver lo que has pagado y a ver qué derechos tienes. Porque luego en todo este grupo se mete gente de todas las clases. Pero eso es mínimo también. Entonces, hay que ser realistas. Los pensionistas, ahora mismo con el nivel de vida que tenemos y demás, con 600 euros, no. Y encima viene el nieto o la hija. Es que estamos... Lo que hay que poner en valor es que gracias a todos los jubilados, España ha salido no para ha sufrido una hecatombe mayor de la que estamos padeciendo, porque muchos de los hijos, de los nietos, han ido a comer casa de los abueletes, de los yayos que ahora les casi... Y se encargan de los nietos, Por cierto, fue una vergüenza el otro día, debo de decirlo, estuvimos cubriendo la manifestación de cabo a rabo, bastante gente de aquí en Albacete. Había muchísima gente, pero gente joven había muy poquita. Pues hay que animarlos. Esos mismos que había en la manifestación, son los mismos que hicieron y lucharon por la democracia en este país y reivindicaron en los años 70 y 80 mejores protecciones de todo tipo para lo que ahora están viviendo. Han conseguido la mitad de las cosas buenas que tenemos. Pero gente joven había muy poquita y hay que motivar a la gente joven a que se reivindique también en la calle para todo. Porque había muchísima gente, pero todos personas mayores, maduras. Y hay que tener en cuenta una cosa, al final todo el mundo se jubila, ¿eh? Claro, pero es una cosa que parece con la gente joven, como lo ven tan lejos, pero es que les va a tocar igual. Sí, pero es que los que estaban ahí, Juan, el otro día, el sábado pasado, hace 40 años estaban en la calle. Hace 40 años también estaban en la calle y eran jóvenes. Los que dieron la cara. Y eran jóvenes también, ¿vale? Pues totalmente, sí, señor, totalmente. Yo creo también que además es que las medidas que se puedan tomar ahora mismo, que sean muy cortoplacistas y muy para contentar a alguien o para callarle la boca o para decirle que sí o que no en un momento determinado, creo que debemos de mirar un poco más lejos y que tenemos que apostarse... si es que queremos este sistema de pensiones público de pensiones, tenemos que tener muy claro cómo lo vamos a financiar y qué es lo que vamos a hacer con él. Sí, claro. Más allá de que me digan de que a mi padre le van a subir 50 euros en vez del año que viene en vez de 25 céntimos.
Ya. A lo mejor se solucionaba. Yo solamente vamos a mirarlo más a más largo plazo. Por supuesto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pero no a mitad de partido. Es que en España estamos acostumbrados a sacar una ley que la aplican y luego a mitad de partido te cambian la ley y te quedas con el culo en la próloga te cambian la ley para ver si... Han habido un montón de leyes que se han sacado. Joder, pues, no sé, la tarifa plana. Un tío se gasta un dineral en poner una tarifa plana, un contador y tal, y luego ya cuando lo tiene puesto le dicen, no, que no existe la tarifa. Vamos a ver, que a mí me dijiste que esto no cambiemos las leyes a mitad de partido cuando renovables y con todo. Pues es que tantas cosas aquí no se puede cambiar a mitad de partido las leyes. Nos han quedado muchos temas. Señores contertulios, mucho, la verdad que yo señores contertulios, he venido aquí preparado, pero vamos. Volvemos otro día, ¿vale? Volvemos otro día. Porque han quedado temas. Muchísimo. Yo ya lo sabía. Señores contertulios del programa Empresario Carrera de Fondo del Grupo Multimedia de Colaboración del Grupo Multimedia La Acerca en colaboración con FEDA. Quiero hablar tan rápido que no puedo. Este programa dedicado a los empresarios autónomos en sus distintas vertientes profesionales. Juan Manuel García, presidente de la Asociación de Autónomos de FEDA y presidente de la Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros. Luis Ramírez Sánchez, presidente de la Patronal de Comercio y vicepresidente de la Federación de Comercio, igualmente. Gracias. Sí, y Virgilio Navarro Payarés, técnico del Departamento Laboral de FEDA. Gracias a todos. Gracias a Yo ya sabía, pero es que el planteamiento de estos programas son así. ¿Volvemos otro día? ¿Sí? Cuando quieras, aquí estamos. Pues repetimos porque efectivamente se nos han quedado mil cosas. Pero muchas, Que sean felices. Muchas gracias.